29. Estás en silencio, Lilia. Lilia, estás en silencio. Lilia, 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 Lilia. ¿Cómo hacemos para informarle? Lilia, estás en silencio. Ya la estoy llamando, profe. Vale, vale. Lilia, tienes que comenzar de nuevo. Buenos días. Hola, Lilia, ahora sí te oímos. Comienza de nuevo. Ay, qué pena, doctor. ¿Qué habría pasado? Tranquila, comienza. Bueno, ahora sí todo perfecto. Sí, te vemos bien, Lilia, dale. Bueno, buenos días. Continuando, vamos a hablar sobre un caso interesante. Es un caso reciente que se presentó en el Centro Médico Imbanaco. Se trata de un paciente masculino de 16 años con diagnóstico de una leucemia linfoblástica de célula B en estadio intermedio. Desde el 29 de julio de este año se hace el diagnóstico. Asociado presenta una saturación de transferritina y ferritina elevadas. La ferritina se encontraba en 7.949 y una saturación de transferrina 89. El día 27 de ese mismo mes se realizó una resonancia de abdomen, pero que reporta que la medición de hierro fue normal, negativa para hemocromatosis, por lo cual el día 6 de agosto se inicia la quimioterapia de inducción. El día 20 de agosto se realiza una punción lumbar para realizar una intratecal. Se realiza en sala de cirugía bajo efectos de anestesia general, previa asepsia y antisepsia, se coloca campo quirúrgico, se realiza infiltración con bubicaína simple en la espina ilíaca posterior superior derecha, también se realiza el aspirado de médula y se realiza con un espinocap la punción lumbar en el espacio intervertebral entre L3 y L4. Se obtiene líquido cefalorraquídeo claro. En la segunda punción se obtiene muestra para citoquímico y citológico. En la misma punción se administra quimioterapia intratecal triple con metrotexate, citarabina y desametasona. El día 20 de agosto, ese paciente presenta un hemograma con leucos de 1500, neutrófilos de 230, linfocitos de 1230, monocitos de 40, hemoglobina de 11, un hematocrito de 31.4 y unas plaquetas de 147.000. La PCR era de 1.3 y la procalcitonina de 0.11. Posteriormente, el paciente el día 26 de agosto presenta en el sitio donde se realizó la punción lumbar esta lesión que observamos acá, una lesión eritematosa, no dolorosa, no se encontraba calor y se hace un diagnóstico de una reacción alérgica o una extravasación de quimioterapia en la región lumbar o una reacción química. Posteriormente, vamos a ver la evolución de esta lesión que vamos a observar en las fotos. El día 28 de agosto, pues ya la lesión está un poco más eritematosa, un poquito más grande. El día 1 de septiembre ya se presenta un centro necrótico y el día 7 de septiembre, pues ya vemos que la lesión se había extendido. Ya le habían hecho ese día pues curación y le habían retirado pues todo ese centro necrótico. El día 28, la hematoncóloga, cuando vemos esta primera foto, ella sospecha que se puede estar iniciando una celulitis y se inicia tratamiento con clindamicina y solicitan una ecografía de tejidos blandos en la región lumbar.
Se identifica un engrosamiento difuso, aumento de la ecogenidad de la piel y tejido graso subcutáneo que se extiende por una longitud de 3.4 centímetros con un aumento difuso del flujo del Doppler color, sin identificar colecciones asociadas. La ecogenicidad, morfología y patrón fibrilar del músculo subyacente no presenta alteraciones y los hallazgos eran compatibles con un cambio por celulitis sin evidencia de colecciones. El día 1 de septiembre, el paciente pues presenta, como vimos en la foto anterior, que ya comienza a presentar esa lesión de centro necrótico. Perdón, ¿todos están viendo la pantalla de Lilia? No, se perdió. De acuerdo, se perdió. No, ¿todos no ven mi pantalla? Qué pena. No, se perdió también. Pues se ve, pero como pequeño a mano derecha. No entiendo por qué. Hace 2 diapositivas se perdió Lilia. Ay, ya veo, doctor. Todos estábamos esperando a ver qué es lo que está pasando. Ay, no puede ser. Ya viene, ya viene. Vimos hasta las fotos, Lilia. Ahí se ve bien, Lilia, ahí se ve bien. ¿Se está viendo bien? Sí, ahí está bien, Lilia. Bueno, perfecto. Entonces seguíamos que el 1 de septiembre se observa una lesión necrótica, por lo tanto, el paciente presenta esos cambios necróticos en la lesión, se presenta secreción purulenta y se decide rotar el antibiótico de clindamicina y se inicia piperacilina tazobactam. El 7 de septiembre, cuando está la lesión de esta forma, se pide interconsulta por el grupo de enfermedades infecciosas en pediatría. El grupo, cuando valora el paciente, se encuentra con un hemograma de leucos de 8010, linfocitos de 250, neutrófilos de 440, una hemoglobina de 10.10, un hematocrito de 29 y plaquetas de 101.000 con una PCR de 3.5. El grupo de enfermedades infecciosas solicita una resonancia de columna lumbar, una biopsia de lesión y que se realice un cultivo para bacterias, cultivo para micobacterias, cultivo para hongo, un KOH y que se haga pues una citología, tinción de Cielnice, Paz y Gomori. El día 9 de septiembre se realiza la resonancia lumbar, donde muestra una alteración en la señal del tejido celular subcutáneo en región lumbar a nivel de L3, a correlacionar pues con los antecedentes, dice la resonancia. Con la aplicación de contraste endovenoso se observa realce de tejido celular subcutáneo y piel a nivel de L3, hallazgos que pueden sugerir un proceso inflamatorio asociado. El día 9, que era 48 horas después que se había tomado la muestra para el cultivo, el grupo de laboratorio pues nos llama y nos dice que hay un crecimiento a las 24 horas en el agar sangre y que a las 48 horas ya se veían unas colonias vellosas, algo nodosas, blanco grisáceas. Este cultivo nuevamente se realiza por segunda vez y se obtiene lo mismo, unas colonias vellosas, algodonosas, blancas, grisáceas. En el KOH nos reporta que se observan hifas septadas de un cigomiceto. El día 9 se inicia tratamiento con anfotericina B liposomal y el día 11 se le solicita valoración por cirugía pediátrica, quien programa para desbridamiento de la lesión en región lumbar. En la en la foto podemos observar cómo ya se encontraba la lesión para el día 11 de septiembre.
El día 12 nos reportan de laboratorio que se observa en el KOH unas hifas aceptadas, gruesas, con un ángulo aproximadamente de mayor de 70 grados, que puede corresponder a un Rhizopus. A las 40, pues hacen una magnitud a las 40X y donde se reporta lo mismo, unas hifas aceptadas con unos ángulos de 90, bifurcadas, que posiblemente corresponda a un cigomiceto, más que todo un Rhizopus. Este cultivo inicialmente había crecido en el agar sangre, después lo hacen en un cultivo de hongo que fue el Saburov, y a las 24 horas, esta es la primera, el crecimiento, también vamos a ver una colonia algodonosa, vellosa, que pues cubría toda la caja Petri, y este fue el crecimiento a las 48 horas. Por lo cual nos dan un diagnóstico de un Rhizopus especie en un cultivo de Saburov. El día 12 se realiza cirugía donde se extrae un tejido caseoso del interior de la lesión, se toma muestra de secreción de la lesión para cultivo y se realiza desbridamiento de la lesión que se envía a patología. Con cureta se realiza desbridamiento del fondo de la lesión con lavado de la cavidad con solución salina, se deja Surgicel dentro de la lesión. En el día de ayer nos entregan el reporte de patología y nos dice que es un compromiso profundo hacia tejido subcutáneo que muestra una necrosis con tinción de basófilos rodeada de granulomas. Las hifas tienen diámetro amplio que ramifican en un ángulo mayor de 70 grados, que se trata de hifas no septadas en ramificación amplia que resaltan con la coloración de plata metanamina. En resumen, los hallazgos histológicos apoyan a las sospechas de una infección micótica profunda en especies Rhizopus, como lo descrito en una mucormicosis. Entonces, este es como el diagnóstico: inflamación granulomatosa crónica con presencia de hifas gruesas, no septada, con ramificación amplia, coloración de Gomori, metanamina positiva, sugestivo de una infección micótica profunda por especies de Rhizopus, posiblemente un mucormicosis correlacional pues con clínica y estudios especiales de cultivos para hongos. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el caso. Yo sí quisiera, el paciente no tenía absolutamente ninguna lesión previa ni nada, o sea, fue definitivamente relacionado con el momento de la punción. Sí, doctora. El paciente no tiene ninguna lesión concomitante. Solamente lo único fue el procedimiento de la punción lumbar. Ok, gracias. El paciente se encuentra pues hospitalizado con un diagnóstico de una mucormicosis cutánea localizada por un Rhizopus spp. Por lo tanto, hoy vamos a hacer una revisión sobre la mucormicosis cutánea. Como sabemos, es una enfermedad no tan frecuente, pero que se puede presentar en adultos y en niños y que ha aumentado su incidencia en los pacientes inmunocomprometidos y que progresa rápidamente y que tiene una alta mortalidad. La mucormicosis, antes también conocida como cigomicosis, pero todos estos agentes etiológicos hacen parte del subfilo mucoromicotina, del orden mucoral. Por eso, hace aproximadamente 10 años, todas las enfermedades relacionadas con estos agentes reciben el nombre de mucormicosis. Ya casi no vamos a encontrar la literatura con el nombre de cigomicosis. Todos los pacientes que presentan este tipo de enfermedad tienen una presencia de condición subyacente. Casi siempre se ha relacionado históricamente con la diabetes mellitus, pero esto se ve mucho en los países en vía de desarrollo. Pero en los países desarrollados se ha aumentado la incidencia de mucormicosis, pero por los pacientes inmunodeprimidos que se relacionan con las enfermedades neoplásicas, tanto hematológicas como de órganos sólidos, también los trasplantes y las neutropenias y el uso de corticoides y terapia de inmunosupresores.
Pero la mucormicosis también se puede presentar en huéspedes inmunocompetentes y vamos a encontrar pues, literatura de enfermedad de mucormicosis en pacientes inmunocompetentes. Los hongos, estos son unos hongos oportunistas, son ovípacos y termotolerantes, se encuentran en el suelo y en la materia en descomposición. También lo vamos a encontrar en las frutas, verduras, pan y semilla. Por lo tanto, se pueden adquirir de forma tanto de inhalación, inoculación directa, pero también pueden ser ingeridos. El género más frecuente es el género Rhizopus. Aquí lo vamos a observar en toda esta pues aquí vemos la clase, el orden, entonces vemos que el género más frecuente es Rhizopus, pero que también se encuentran las especies de Mucor y Rhizomucor, que también son muy frecuentes. También encontramos las listemias, que antes también eran conocidas como las apsidias. La forma clínica de la mucormicosis va a depender mucho del sitio anatómico donde se presente. Entonces vamos a tener la forma rino-orbitocerebral, que es la más frecuente en esta serie de casos o en esta revisión sistemática de 851 casos de pacientes individuales, representa el 34% y es lo que se encuentra pues, en la literatura, seguida de la mucormicosis cutánea, que representa el 22%. También vamos a encontrar la mucormicosis pulmonar y también vamos a encontrar la mucormicosis diseminada en menor frecuencia y la mucormicosis gastrointestinal. Vemos aquí en esta serie de estudios que son de varios países, como podemos observar, y podemos ver que la rino-orbitocerebral es la forma clínica más frecuente, seguida de la pulmonar y posteriormente la cutánea. ¿Será que en niños es lo mismo? Pues vemos en esta serie de estudios, hay que tener también en cuenta que realmente no encontramos muchos estudios sobre mucormicosis en niños, más que todo lo que vamos a ver son series de casos o casos aislados reportados. Esta serie de casos, que fueron 22 casos, de un estudio retrospectivo de 1985 a 2012, donde se identificaron 158 casos, pero que 22 casos correspondían a mucormicosis en niños, que eso representaba el 13.9%, encontramos que la rinocerebral era el 77.27% de todos los casos, seguida de la cutánea primaria, que era el 18.8%, que es más o menos lo que se reporta también a nivel de adultos, y la pulmonar en una menor incidencia. La epidemiología, cuando hablamos de la epidemiología, no se sabe a cierta los datos de cuál es la carga de la incidencia de la mucormicosis, pero sí podemos darnos cuenta que a medida de las décadas ha ido aumentando los casos de mucormicosis. Y esto lo podemos ver que difiere a nivel de los diferentes países. Entonces, cuando vemos aquí la incidencia de mucormicosis por 100.000 habitantes, vamos a buscar Colombia, podemos ver que la incidencia es de 0.2 por 100.000 habitantes, Estados Unidos de 0.3 a 100.000 habitantes, pero si nos vamos a otro país en Europa como Portugal, podemos encontrar una incidencia de 9.5 casos por 100.000 habitantes. En Francia, cerca, miren que la incidencia es de 0.12 por 100.000 habitantes, pero si vemos India, que es uno de los países que más reportan mucormicosis por toda la parte de la diabetes maltratada, ellos reportan 14 casos por 100.000 habitantes, donde esto nos da una prevalencia anual de 10.000 casos en el mundo. Este reporte fue dado por Colombia en un estudio que hicieron con ayuda del Instituto Nacional, donde hicieron pues vieron toda la incidencia de todas las infecciones fúngicas en Colombia y ellos encontraron que la mucormicosis, la incidencia era de 99 casos y eso nos daba una tasa de 0.2 por 100.000 habitantes. En la mucormicosis en niños vemos que tiene un comportamiento totalmente diferente de lo que está pasando en adultos. En adultos es la línea de gris y podemos darnos cuenta que ha ido aumentando a través de los años, pero si vemos la línea negra, que es la de los casos en pediatría, vemos que tiene un comportamiento muy similar desde 1985. Y si nos podemos dar cuenta, en 1985 la incidencia fue de 0.5 casos por 10.000 pacientes día,
y si vamos a 2012, fueron 0.2 casos por 10.000 pacientes en el 2012 en los 28 años. Esto más o menos aquí vemos el comportamiento. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades subyacentes que están asociadas a la mucormicosis? Entonces, la primera, históricamente, sabemos que la diabetes mellitus la relaciona mucho con las enfermedades con mucormicosis, y eso lo podemos ver, lo podemos evidenciar en estos estudios, donde está que pues, es la que representa aproximadamente va desde un 15 a un 50% de los casos de presentación clínica. Y también vamos a encontrar otras enfermedades subyacentes como los trasplantes de órganos sólidos, pues las enfermedades malignas hematológicas, también de órganos sólidos. También vamos a ver pues las terapias de corticoides, neutropenia, que es la moradita, vemos que también reporta una gran proporción. También podemos ver que la terapia por corticoides también aumenta la proporción de pacientes con mucormicosis. Pero no nos podemos olvidar que también los pacientes inmunocompetentes, que son los azules, también pueden presentar casos de mucormicosis. Esta otra serie de casos de 157 pacientes que presentaron características clínicas de mucormicosis nos va a indicar cuáles son pues, esas enfermedades que están relacionadas pues, en los pacientes pediátricos. Como todos sabemos, la disfunción inmunitaria está muy relacionada con las infecciones fúngicas por moho, pero vemos que la mucormicosis no se relaciona tanto con la disfunción inmunitaria, que ninguna inmunodeficiencia primaria hasta el momento se relaciona con enfermedades de mucormicosis, pero que la malignidad hematológica sí es un factor muy relacionado en los pacientes pediátricos para mucormicosis. Los pacientes con trasplantes, y aquí la diabetes en los pacientes pediátricos ya no es del 50%, sino que ya vamos a ver que es de un 9 a un 36%, y comienzan a presentarse otros factores de riesgo como es la sobrecarga de hierro o el tratamiento con deferoxamina, y ahora vamos a ver por qué es tan importante tener en cuenta este factor de riesgo. Los fármacos por vía intravenosa, las insuficiencias renales agudas, las quemaduras y las heridas traumáticas por inoculación de esporas o contacto directo por esporas, y los brotes de infección cutánea que se dan mucho en los desastres naturales, y la prematuridad también están relacionados pues, con mucormicosis en la población pediátrica. Si nos vamos acá a la tabla, podemos ver que la neutropenia nos ocasiona casi el 18% pues, de los casos de mucormicosis, seguido de los pacientes de la prematuridad y las enfermedades neoplásicas hematológicas. La diabetes, como vimos, en una menor proporción que en los pacientes adultos, y en el hospedero normal, aquí también vamos a encontrar pues, los casos de mucormicosis. Entonces, ¿cuáles son los otros factores de riesgo asociados? Pues ya vimos todo, el uso de corticoides, neutropenia, los traumas, que ahora lo vamos a ver que se va a relacionar mucho, tanto los traumas mayores como los traumas menores, se relacionan mucho en la mucormicosis cutánea. Pero una cosa importante que nos muestra esta tabla es los factores que predisponen a mucormicosis, y vemos que encontramos la profilaxis antifúngica, principalmente el voriconazol. Entonces, de ahí parte que sí, realmente el voriconazol está relacionado con un aumento de la mucormicosis, o será que es una relación temporal. Entonces, en este estudio evalúan 6 estudios, de los cuales hay 150 casos de mucormicosis que están reportados pues, en estas series combinadas, donde muestran que el 49% que presentaron mucormicosis se encontraban en contexto de una profilaxis de voriconazol. Otros estudios refieren que ya los casos de mucormicosis estaban aumentando antes de iniciar la profilaxis con voriconazol, pero en unos estudios de ratones se ha demostrado que el uso de voriconazol en estos ratones que reciben tratamiento con corticoides aumentan los factores de virulencia de estos mucorales, principalmente del risopus, donde aumentan el incremento de la adherencia, de la adherencia al endotelio, incrementan la expresión pues, de los factores de virulencia y hacen cambios invasivos y necrosis hemorrágica. Entonces, ¿realmente será que sí el uso de voriconazol nos ha aumentado los casos de mucormicosis? Eso realmente todavía no podemos decir.
se podría decir que esto se necesitan muchos más estudios clínicos y esta controversia todavía sigue sin respuesta, pero en el 2008 la ICSA saca este estudio donde muestran infecciones por modo invasiva, que ellos llaman innovadoras, y encuentran que el uso asociado con voriconazol sí aumentó la frecuencia de los casos de mucormicosis. Si podemos ver en las diferentes series de casos, vemos que hay una asociación mucho más de 7.9. Vamos a ver que en algunas están en 1.9 y en otras en 7.2. Realmente necesitamos más estudios como para contestar si realmente el voriconazol no está aumentando los casos de mucormicosis o si realmente estamos siendo más juiciosos en hacer el diagnóstico y ser más agresivos en la búsqueda de los casos de mucormicosis, o por la disminución de los casos de aspergilosis invasiva se está dando un aumento de los casos de mucormicosis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que se están relacionando a ese paciente oncológico para que presente mucormicosis? Entonces tenemos la severa y la persistencia de neutropenia, la monocitopenia, la sobrecarga de hierro, también el prolongado uso de corticoides, la hiperglicemia y las hiperglicemias que también están relacionadas con corticoides, los trasplantes de células hematopoyéticas, la enfermedad de injerto contra huésped y su tratamiento, las leucemias en recaída, los catéteres vasculares y urinarios, la disrupción también de la mucosa gastrointestinal y orofaringia, y también tenemos el uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, las formas clínicas también se van a relacionar a algunas enfermedades subyacentes. Entonces, quiero que veamos aquí pues, las enfermedades hematológicas. Podemos observar que se relacionan mucho con las enfermedades rino-orbitocerebral, pero también podemos ver que los pacientes con diabetes también realizan muchas enfermedades rino-orbitocerebral, pero que los pacientes con enfermedad hematológica tienen una mayor incidencia de enfermedad pulmonar, a diferencia de los pacientes que cursan diabetes en estos diferentes estudios, y que los pacientes inmunocompetentes son los que realizan más mucormicosis cutánea. Entonces, ¿cuáles son los agentes de la mucormicosis? Pues ya los habíamos mencionado anteriormente, aquí lo vamos a ver de una mejor forma. Entonces tenemos el Rhizopus species, si podemos darnos cuenta es del color azul, es el agente más frecuente y va aproximadamente de un 40 a un 50% de causa de mucormicosis, seguida de la listemia. La podemos ver que era antiguamente la absidia, que es la de color amarillo, también es muy frecuente. En el color rosadito vamos a ver pues, los mucorales que no son a veces especificados, o en azul que tenemos también la especie de mucor. En esto, como habíamos hablado pues había mencionado anteriormente, la mucormicosis es muy variable dependiendo del país que estemos hablando. Entonces podemos ver que en América del Norte y Suramérica, el Rhizopus sigue siendo pues, el agente etiológico más frecuente, seguido de mucor, y luego el rizomucor, pero vemos que la listemia es menos frecuente, como lo podemos observar en Europa, y esto puede diferir un poco cuando vamos a revisar los estudios de mucormicosis que son realizados pues, en otros países. En niños, entonces, ¿cuáles son los agentes mucorales más frecuentes? Realmente no diferimos de los adultos, el Rhizopus sigue siendo el más frecuente, el mucor seguido del mucor y posteriormente de la listemia, que siguen siendo pues los tres agentes más frecuentes que causan mucormicosis en niños. Ahora, cada agente también está relacionado con alguna enfermedad. Entonces, el Rhizopus lo relacionamos más con la cetoacidosis diabética. Vemos que las listemias también están más relacionadas con las enfermedades por corticoides, y tenemos que la cuningamela es más frecuente y está más asociada a mortalidad y se relaciona más con enfermedades pulmonares. La mortalidad, si nos podemos dar cuenta, de 1940 a 2000 ha bajado la mortalidad de mucormicosis. Esto puede estar relacionado por la introducción de la anfotericina B como tratamiento para la mucormicosis, y esto puede ver reflejado este descenso de los casos de mortalidad, pero también vamos a encontrar unos factores que se relacionan con la mortalidad. Y vemos que si tenemos una enfermedad diseminada,
ese va a tener un mayor riesgo de mortalidad con un OR de 11.21, y si vemos que tenemos una infección por Cunningham-Miller, tiene un aumento en el riesgo de la mortalidad por mucormicosis. Y hay algunas manifestaciones clínicas que también se van a relacionar con mayor mortalidad. ¿Cuáles son? La sinocerebral, miren que vemos que la mortalidad es un 75%, tenemos la extensión por profunda, un 75%, y la mucormicosis diseminada, un 68%. Pero si nos vamos a la cutánea, la mucormicosis cutánea, pues su incidencia de mortalidad es mucho menor con respecto a las anteriores. Entonces, las manifestaciones clínicas, pues vamos a tener, dependiendo de cada órgano, se van a presentar las manifestaciones clínicas. Entonces, están la rinoorbitocerebral, la pulmonar, la gastrointestinal, las cutáneas, las diseminadas y las entre otros. Hoy vamos a hablar sobre la cutánea. Entonces, ¿cuáles son los factores que predisponen para yo tener una mucormicosis cutánea? Entonces, están los traumas o la quemadura en la piel de un huésped susceptible. ¿Cuál es la patogénesis? Causada por una inoculación directa de las esporas del hongo que entran a esa piel y pueden diseminarse. Es más raro que pase de órgano hacia piel, y las manifestaciones clínicas pues son muy variadas, pueden ser localizadas, ir gradualmente y progresivamente, o pueden llegar hasta ser una lesión gangrenosa y pasar a una diseminación hematógena. Y la mortalidad, como habíamos hablado, es variable y pues depende de la severidad y va hasta un 25% en algunas series de casos. Entonces, cuando hablamos de mucormicosis cutánea, tenemos que siempre pensar que hay una entrada directa de esporas y que esto va, más que todo, se va a dar por una ruptura en la barrera cutánea. Esto se va a dar más que todo por una ruptura en la barrera cutánea, que puede ser por un trauma en la piel, puede ser por una maceración persistente en la piel, o puede ser por una quemadura, y que esto también puede estar presente en un paciente inmunocompetente. Entonces, como habíamos visto, aquí se da la inoculación de las esporangiosporas, pero que también, si este huésped tiene factores asociados como un menor recuento de neutrófilos, un paciente que esté neutropénico, o un paciente que tenga una disregulación de los TH1 o TH2, o ese paciente que tenga una disminución de las células TH17, va a ser más propenso de realizar una mucormicosis cutánea de una forma muy progresiva y rápida, a diferencia de un paciente inmunocompetente. Entonces, cuando hablamos de los pacientes pediátricos, quiero que veamos aquí en esta serie de casos, miren que el 27% de los pacientes cursaban más con una mucormicosis cutánea que por una rinoorbitocerebral, al igual que la mucormicosis gastrointestinal. Esto también se aumenta en estos porcentajes porque aquí están incluyendo los casos neonatales, y como vimos, los casos neonatales los más frecuentes son los cutáneos y los gastrointestinales. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los factores o las enfermedades subyacentes que se relacionan con las mucormicosis cutáneas? Entonces, vimos que los pacientes inmunocompetentes representan un 40 a un 60%, pero que las enfermedades malignas representan un 20%, las diabetes y los trasplantes de órganos sólidos. Entonces, el principal factor de riesgo que nos predispone a una mucormicosis cutánea es el traumatismo penetrante. Quiero que veamos aquí en esta serie del 2005 a 2008, que fue el 40%, y que de ese 40%, 31 casos fueron de trauma penetrante, pero el 55% fueron nosocomiales. ¿A qué se debió esa parte nosocomial? Al uso de catéteres intravenosos, catéteres arteriales o el uso de agujas, al igual que la serie de 2009-2010, que también se relacionó con traumas penetrantes. Entonces, todo lo que tenga que ver con inyección intramuscular me predispone con un huésped que sea susceptible a una mucormicosis cutánea. Los traumatismos de heridas abiertas, los accidentes automovilísticos también están relacionados con mucormicosis cutánea, la cirugía, los apósitos contaminados, las quemaduras, los desastres naturales y las mordeduras y rasguños de animales también se relacionan con mucormicosis cutánea.
Entonces podemos observar aquí en este estudio donde nos muestra que el trauma mayor se relaciona 25 veces más con una mucormicosis cutánea y un trauma menor, un 12.2, con casos de mucormicosis cutánea. Cuando hablamos de mucormicosis cutánea se pueden clasificar de dos formas. Entonces tenemos una primaria, que es la mucormicosis primaria cutánea, que son lesiones bien delimitadas de color pardo o negro, de fondo necrótico, seguida de ulceración. Generalmente estas se asocian a un buen pronóstico, muy parecida a las lesiones que presentó pues nuestro paciente, y que los factores de riesgo que están relacionados pues son instancias hospitalarias prolongadas, inoculación mediante cintas adhesivas, sitios de inserción o inyección de catéter, sondas nasogástricas, apósitos, depresores de lengua o ropa de cama hospitalaria. Y cuando hablamos de una mucormicosis cutánea secundaria, corresponde a las lesiones de mucormicosis cutánea debido a la diseminación de un inóculo distante. Y estas están muy relacionadas con formas de rinocerebrales o diseminadas. Aquí les traje algunas fotos para que veamos aquí por un catéter, miren la lesión, y aquí hay más un compromiso de tejido subcutáneo y muscular. La lesión pues apenas necrótica. Acá también podemos ver una lesión eritematosa, pero con un fondo necrótico. Aquí podemos ver una lesión a nivel del ala nasal, necrótica. Acá vemos pues ya una lesión mucho más avanzada. Me imagino que inicialmente era eritematosa con un fondo de lesión necrótico, pero que ya va a ir necrosando. Entonces, acá pues quiero que veamos cuáles son los agentes etiológicos que se relacionan con los huéspedes con inmunocompromiso que nos realizan mucormicosis primaria, que serían pues nuestro paciente, y vemos que los agentes etiológicos más frecuentes son el Rhizopus arissus o el Rhizopus species, la lixemia, mucor, los mucor especies, rizomucor y la apofisomiasis. Y cuando hablamos pues de los huéspedes inmunocompetentes, miren que sí cambia totalmente pues todos los agentes etiológicos que son muy parecidos también a los que nos van a presentar en mucormicosis cutánea secundaria. Entonces ya aquí vamos a ver más apofisomiasis, vamos a ver más lixemia, vamos a ver más mucor, vamos a ver más rizomucor y saxenal, que también están muy relacionados con la mucormicosis cutánea, pero en pacientes inmunocompetentes. La mucormicosis, pues ya la habíamos clasificado en primarias y secundarias, pero que también las vamos a clasificar en localizadas, profundas y como parte de infección diseminada. Entonces, cuando hablamos de localizada, que sería pues nuestro paciente, como vemos aquí en la foto, está muy restringida al tejido cutáneo y subcutáneo, pues sin invadir los sitios adyacentes, y esta la van a presentar el 32 al 56% de los pacientes. Cuando ya hablamos de una extensión profunda, ya vamos a ver que hay una invasión de músculos, huesos y tendones, y se observa aproximadamente del 24 al 52% de los pacientes, y aquí van a presentar fascitis necrotizante con escaras necróticas y eritematosa. Y en la parte de la infección diseminada, siempre comienza con una infección que afecta a otro sitio no continuo, además del cutáneo, y se observa aproximadamente del 16 al 20% de las infecciones cutáneas. Como ya habíamos visto, la que siempre se relaciona es la cerebral. Entonces, la patogénesis, de aquí lo que quiero detallar es que siempre que vamos a tener un paciente con una mucormicosis cutánea, siempre tenemos que pensar que hay un factor subyacente asociado, que puede ser de la densidad y actividad de los neutrófilos y macrófagos, pues todos estos pacientes que presentan pues, neoplasias, la disociación del ion de hierro, que eso lo habíamos hablado desde el principio, que era un factor de riesgo. Y quiero explicar por qué el hierro hace parte, y siempre pues lo escuchamos, que se relaciona con un aumento del crecimiento del mucor, y lo que hace es que cuando se disocia el hierro, pues va a haber mucha más disponibilidad de ese hierro, y al haber más disponibilidad de hierro, ese hierro pues va a ser utilizado por este tipo de hongos. ¿Para qué? Para
para tener un mayor crecimiento y que sea mucho más rápido. Entonces, al ser un crecimiento mucho más rápido, se va a dar la expresión de esta molécula, que es la COTH, que lo que va a hacer es que se va a adherir pues a la GRPTCT8, que se encuentra a nivel de las células endoteliales, y eso es lo que va a permitir que se haga una invasión más rápida del hongo. Por eso vemos que estos hongos siempre nos van a hacer mucha angioinvasión, pues ese va a ser como su patogénesis y que siempre lo vamos a reconocer, y en cualquier tipo de sitio anatómico se van a caracterizar por esa angioinvasión. Entonces, permitir la entrada del hongo, cómo se permite cuando vamos a tener alguna disrupción o algún trauma de la piel o de la mucosa, se va a permitir la entrada del hongo, o los quelantes de hierro como la desfersamina, que vimos que también está relacionado como un factor de riesgo, a pesar de que es un quelante de hierro, no en este tipo de patología, a pesar de que es un quelante, ella lo que actúa como un sideróforo y va a hacer que lo que hace es que aumenta el suministro de hierro al hongo, y por lo tanto va a aumentar el crecimiento del hongo y la adhesión de los hongos a nivel del endotelio vascular. Y cuando hay una lesión de la barrera mucocutánea, también nos va a predisponer a una mucosis cutánea. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy amplio, pues en las cutáneas vamos a tener aspergillus, vamos a tener fusarium, vamos a tener estima gangrenoso, granulomatosas, también pseudomonas, pseudosporium. Entonces, todos esos pueden ser diagnóstico diferencial para una mucormicosis cutánea. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Con un examen directo, como pues nos sucedió a nosotros. En ese examen directo lo que vamos a ver son estas hifas gruesas, cenocíticas y dicotómicas en la bifurcación, que nos van a formar unos ángulos mayor de 70 grados y que son en los cultivos son de menor importancia los hongos mucorales, porque solamente el 50% de los pacientes fueron positivos a los que le hicieron pues histopatología. Entonces tienen menor importancia en los hongos mucorales. Y lo otro que también tenemos que tener en cuenta, que estos hongos son muy de la flora habitual y que pueden ser como un contaminante muy frecuente, y por lo tanto toca corroborar el diagnóstico e investigar el agente etiológico y pues el huésped de la muestra. Los medios de cultivo más empleados son el saburot de Stross agar y el estrato de levadura agar, y el periodo de incubación es aproximadamente de 3 a 5 días a temperatura de 25 a 28 grados. Los mucorales, como vimos en la fotico, van a dar colonias vellosas, algodonosas, grisáceas, que llenan todos los tubos o la caja de PET, como pasó pues en nuestro paciente. Niño bonito. Biopsia, importante. La biopsia siempre es importante para confirmar. Siempre tenemos que tener la biopsia y el cultivo. Aquí vamos a ver una foto de Gomori, donde vemos también pues las hifas gruesas aceptadas. Acá vamos a ver estamos viendo pues una foto de hematocilina y eosina, y también estamos viendo pues esas hifas gruesas aceptadas. Y el reporte histopatológico siempre nos van a decir edema, necrosis, que van a estar acompañados de muchos polimorfos nucleares, pero que van a invadir vasos sanguíneos a nivel de las paredes, que es lo característico de los agentes mucorales. Entonces, como habíamos hablado, siempre tenemos que tener en cuenta los factores del huésped y los factores clínicos. Siempre vamos a solicitar el examen directo, que puede ser en el líquido bronquial alveolar, en las secreciones de tráquea, en la biopsia si estamos ante una mucormicosis cutánea, o pues en una autopsia, y lo que vamos a ver pues son esas hifas aceptadas de ángulo 90, que se muestran hialina, y que vamos a poder tener un cultivo positivo o que ese cultivo sea negativo. Pero si tenemos un cultivo negativo, pero si yo tengo esa identificación a nivel molecular, pues yo digo que sí es una mucormicosis. Pero si yo no veo hifas y yo tengo un cultivo pues negativo y confirmado por algo molecular, yo siempre tengo que repetir esa muestra.
Y si tengo un cultivo positivo, pues yo lo dudo porque no se está viendo pues en el KOH. La PCR, en este estudio, hicieron pues un estudio para ver qué tanto la PCR nos detectaba cuantitativamente el DNA en los pacientes con mucormicosis inmunocomprometidos. Este estudio nos muestra que casi se detectó el ADN de mucorales en el suero de 9 a 10 pacientes y que fueron 3 días antes de que nos dieran el resultado tanto de cultivo como histopatología, y la PCR cuantitativa solamente fue negativa en un paciente que presentó pues mucormicosis diseminada. Pero, ¿qué pasa con la PCR? Pues ya sabemos, los valores son muy costosos y por eso tendremos que evaluar si el costo y la eficacia de la estrategia vale la pena hacer. Pero lo que nos va a dar es un diagnóstico rápido y pues esta estrategia se puede ver muy atractiva ya que sabemos cómo es la evolución de los pacientes con una mucormicosis. Aquí podemos ver la otra prueba que también podemos usar, es el MALDI-TOF, que nos ayuda más que todo para identificar la especie del agente mucoral de una forma rápida. El tratamiento, cuando hablamos del tratamiento de la mucormicosis, siempre tenemos que pensar que es un tratamiento combinado, donde vamos a hablar de una terapia antifúngica temprana y que también tiene que estar asociado con una terapia quirúrgica. Y esa terapia tiene que ser temprana y agresiva en las lesiones necróticas. Y por lo tanto, siempre tenemos que también hacer reversión de las condiciones predisponentes, como cual si el paciente pues está en una cetocidosis diabética, si el paciente pues tiene una diabetes no controlada, si tenemos un paciente que está acidótico, siempre tenemos que hacer reversión de esas condiciones predisponentes. En este análisis multivariado, evaluaron la modalidad de tratamiento donde compararon solamente el tratamiento antifúngico solo comparado con otras estrategias terapéuticas y vemos que la cirugía sola no mostró diferencia con el tratamiento antifúngico solo, pero cuando unimos el tratamiento antifúngico y unimos la cirugía, miren que sí se vuelve muestra una diferencia estadística y un factor protector hacia, pues obviamente hacia mortalidad en estos pacientes. Si hacemos antifúngico y hacemos una terapia diferente a la cirugía, no vamos a encontrar tampoco diferencia estadística, pero si hacemos pues terapia antifúngica, hacemos pues cirugía y hacemos otra terapia complementaria, que pueda ser pues, un factor estimulador de granulocito para esos pacientes con neutropenia o utilizar un quelante de hierro para esos pacientes que tienen una sobrecarga de hierro, también mostró una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, esto nos demuestra que siempre tenemos que pensar para el tratamiento de mucormicosis un tratamiento combinado. Entonces, aquí en este estudio pues nos recomienda que en ese paciente siempre tenemos que hacer un desbridamiento de cirugía y pues el tratamiento siempre va a ser con anfotericina. Ellos colocan, puede ser tratamiento con anfotericina liposomal sola o puede estar unido con posaconazol o caspofungina. Ahora vamos a ver en qué consiste esto. Y en los pacientes inmunocompetentes, vemos que también el desbridamiento de cirugía con anfotericina liposomal o posaconazol. Y en los pacientes con mucormicosis secundaria, siempre también vamos a ver anfotericina liposomal más posaconazol o capofungina, y si requiere un desbridamiento de cirugía y revertir los factores pues, predisponentes. Aquí quiero mostrarle, como vemos, el voriconazol no tiene acción para los mucorales, entonces nunca podemos usar pues, el tratamiento conjunto con voriconazol. Se han hecho varios estudios donde el paciente pues, viene con voriconazol y se asocia a anfotericina B y lo que ha demostrado es que aumenta pues, mortalidad. Entonces, porque no tiene acción pues, con los mucorales y lo que vimos que aumenta pues, los factores de virulencia, pero vemos que el posaconazol pues sí tiene una muy buena susceptibilidad y también vamos a ver que caspofungina no tiene ninguna susceptibilidad con el mucorales, pero miren que sí lo recomienda como una terapia combinada. Ahora también vamos a ver por qué hacen esa terapia combinada de anfotericina B con caspofungina.
Entonces, la mucormicosis tratada con posaconazol, siempre pues estamos pensando si hacer esta terapia combinada o solamente hacemos el tratamiento con anfotericina B, más pues más la cirugía. Entonces, en esta corte fueron 96 pacientes que se reportaron. Estos pacientes mostraron una respuesta clínica aproximadamente entre el 66 y 79%, o sea, más o menos 64.4% de los pacientes que recibieron tanto posaconazol como anfotericina B tuvieron una muy buena respuesta clínica, pero ellos nos recomiendan que el posaconazol debe ser una terapia de rescate o una terapia escalonada, que nunca colocarlo pues de primera opción, siempre tiene que ser anfotericina B, y si ese paciente pues no está respondiendo, no responde a anfotericina B, o el paciente pues está presentando algunas complicaciones por anfotericina B, ahí sí puedes pensar en posaconazol. De estos pacientes, el 24% solamente pues se reportó mortalidad, lo cual fue muy baja porque acuérdense que la mortalidad estaba más del 50% hasta el 100% en una serie de casos. Entonces, es como para tenerlo en cuenta, pero solamente como terapia de rescate, no para la terapia antimicótica primaria. Siempre también estamos hablando de isavuconazol, que ha mostrado tanto en estudios de animales como en estudios ya en humanos, que tiene muy buena respuesta para los mucorales, y que la terapia antifúngica combinada todavía está interrogada. Entonces, en este estudio evaluaron si había algún cambio en el inicio de tratamiento combinado, evaluaron si ese tratamiento combinado me iba a impactar la sobrevida en 166 pacientes con mucormicosis y con pues, neoplasias malignas, y miren lo que encontraron. Entonces vamos aquí a la gráfica y podemos ver que los pacientes que utilizaron terapia con monoterapia y terapia combinada, no hubo una diferencia estadística al usar estas terapias combinadas o monoterapia. Entonces, estos fueron pacientes que fueron tratados desde 1994 hasta 2014, y el resultado primario era la mortalidad a las 6 semanas después del inicio del tratamiento, y que de los 100 pacientes identificados, 44 recibieron tratamiento con monoterapia y 56% recibió tratamiento combinado como terapia inicial. Pero esto fue lo que nos mostró, no hubo diferencia. Ellos también hicieron pues un análisis de regresión logística como para ver realmente cuáles eran los factores que se relacionaban a mortalidad dentro de esas 6 semanas. Y ellos encontraron que si la infección localizada, pues no disminuía mortalidad, pero que si el paciente tenía linfopenia o el paciente le hacían el diagnóstico en la UCI, eso nos aumentaba pues la mortalidad. Y que no había pues diferencia si usábamos monoterapia o si utilizábamos terapia combinada. Ellos en esta gráfica de Kaplan-Meier también observan, entonces vamos a ver los pacientes con bajo riesgo más monoterapia, o los pacientes con alto riesgo más monoterapia, que son pues lo que estamos acá, la línea continua con la línea punteada, y miren que no hubo ninguna diferencia en esos pacientes que tenían bajo riesgo y le colocaron terapia con monoterapia o terapia combinada. Y en los pacientes que tenían pues bajo riesgo y alto riesgo y que le colocaron terapia combinada, tampoco pues hubo ninguna diferencia entre los dos grupos. Entonces nos queda como la duda si realmente utilizar terapia combinada en estos pacientes desde el principio, pues con base en este estudio. Lo otro que siempre tenemos que tener en cuenta, y que lo habíamos hablado, es la cirugía. El manejo de la cirugía es importante en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué recomienda este estudio que se hizo? Fue reportado este año 2020, es que todo paciente que tenga un cultivo positivo para hongo, ese paciente tiene que hacerse un debridamiento, pero que ese debridamiento tiene que ser rápido, oportuno, y que tiene que ser lo más amplio posible. Ellos hablan de un margen más de 0.5 centímetros y que se tienen que tomar muestras para ese estudio. Que sea dentro de los 2 días posibles, pues si el paciente se encuentra estable, mínimo que sean los 5 milímetros del margen, y tomar biopsia dentro de pues el procedimiento quirúrgico.
Si el paciente pues tiene un pobre estado clínico, ese paciente hay que evaluar si nuevamente considera que toca nuevamente ir a cirugía, o si ese paciente pues ya tiene una mejoría clínica, solamente irlo evaluando y utilizar pues otras estrategias de tratamiento para ese paciente. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Lilia, muy buena presentación. Felicitaciones, hiciste una muy buena edición, enseñaste mucho de un bicho que afortunadamente no es tan frecuente en pediatría, pero hay que tenerlo muy presente, especialmente en los pacientes inmunodeprimidos, en los pacientes diabéticos. Hay que entender que este bicho se puede encontrar en las frutas, en los vegetales, en el pan, en descomposición, de manera que puede haber muchos factores de peligro. En este caso parecería que hubiese una relación causa-efecto con la punción lumbar y el trauma. Sí, exacto. Si tienen comentarios Sí, de nosotros. bueno,